Ya hemos hablado de Gatito Fernández, hemos hablado de Juan José Cáceres, hemos hablado de Gustavo Gómez, de Osmar Alderete, de Junior Alonso, Andrés Cubas, Miguel Almirón, Andrés Cubas. Hemos hablado de Tony Sanabria, comenzamos con él por ser el goleador de las eliminatorias de nuestra selección y ahora vamos a completar la línea media, al menos la de la base que ha tenido nuestra selección en estos dos combos al mando de Gustavo Alfaro. Un saludo de vuelta para todos, disfrutando de un rico tereré con Nielos Iceman. Ya estamos para acompañarles por lo menos hasta las 11:45. Hablando un poquitito, por supuesto, de lo que significa este trabajo de la selección paraguaya, de todo lo que viene haciendo la albirroja, del resurgir de nuestra selección, sin dudas con cosas más que positivas que hemos visto a lo largo de lo posterior a la Copa América. Vamos a ser sinceros, hasta yo quiero olvidármelo de todo lo que sucedió, pero la Copa América fue el sumum, fue el momento de mayor fracaso en la historia de la selección paraguaya de fútbol, después de aquella primera participación, pero ni comparar, ¿verdad? Cuando eso éramos 4 equipos seleccionados del continente. O sea, ahora entre 12 ser último, no ganar ni un partido, bueno. Fue una verdadera vergüenza. Y me gustaría que hoy toquemos un poquitito otro valor agregado que ha ganado la albirroja, a quien ya lo tuvimos y con muy buenas sensaciones, sobre todo en aquel mediocampo joven de Cerro Porteño, y que nos puso muy contentos con su transferencia a un club grande de Brasil como el São Paulo. Un club en el que, particularmente lo tengo que decir, estaba seguro que iba a sostener ese crecimiento futbolístico que estaba teniendo. A mí ya me tocó verlo, transmitirlo en el Sub-17, en el Sub-20, y ya me parecía un volante de una capacidad muy interesante. Y más porque primero, de entre los 3 que aparecieron, de los 2 Cerro principalmente, después no se acopló Peralta, pero de aquella selección anterior, por ejemplo, era Wilder Viera, era el más retrasado, y Damián Bobadilla era un poquitito hasta el que jugaba un poco más en la posición que hoy juega Diego Gómez, por decirlo de una manera, ¿verdad? Sin embargo, en Cerro Porteño fue cambiando, fueron rotando ahí cuando aparecen con Peralta, Wilder, Bobadilla, como que se fueron moviendo y hasta se hizo una dupla muy interesante, sobre todo lo de Bobadilla con Wilder en un determinado momento y después Fabricio Peralta con Bobadilla. Y eso se iba a trasladar a la selección, a la Sub-23, lamentablemente, bueno, él llegó muy justo porque se lastimó en la última fecha, la parte final del campeonato, y se lastimó y no llegó, casi no llegaba para la Sub-23. Y después su venta, y bueno, cuando empezaba, el São Paulo, por supuesto, no lo quiso ceder para los Juegos Olímpicos. Y bueno, pero radicaban todas las dudas si estaba o no estaba preparado ya para la selección absoluta. Lo convocan para la Copa América. Él mismo dijo cuando terminó la Copa América que era vergonzoso recordar lo que pasó en la Copa América. Y me gusta la autocrítica que la mayoría de sus compañeros no tenían respecto a eso incluso. Y uno lo ve, yo que sigo más el fútbol brasileño, uno lo ve jugar y lo ve jugar con una solvencia, con una manera de moverse acorde a nuestros tiempos. Y en la selección se nota que ha aprendido a hacer ese volante moderno. Ese volante moderno que tiene que marcar, que tiene que salir, que tiene que tocar, que tiene que pelar, que tiene que patear si tiene que patear,
y que ataca si tiene que atacar, que pisa el área, porque a él le gusta mucho pisar el área. Tal vez hoy en la selección no se le permite ir tanto, ¿verdad? Porque si no, si se van todos también se queda Cuba solo, ¿verdad? Entonces siempre él es el que se queda un poco más con Cubas. Y en estos 4 partidos ha demostrado que hoy se ha ganado la titularidad. Incluso le sacó, creo que por ahora le sacó el puesto a Villasanti, que era de Villasanti el puesto, ¿verdad? Y el ritmo que le pone, la intensidad que le pone, la marca que tiene, que coste que no es un tipo grande, tampoco es o sea, grande no en sentido de altura solamente, sino que no es pero igual que Cuba, uno ve a nuestros dos volantes, lo ve a nuestros 3 volantes centrales, a Bobadilla, Cuba y Gómez, y cualquiera, vos mirá los volantes, los ecuatorianos, los venezolanos, y estos no pasan por encima, pero no. Tao y baby. Barestégico ahí. Y no solo eso, saben con la pelota, saben salir con la pelota. No son de esos volantes macheteros, chiquito pero machetero, que pasa la pelota pero no pasa el hombre. No, esto se trata con ellos de que no pase la pelota, pero ¿en qué sentido? De que se recupere la pelota. Pero aunque si hay que pegar alguna vez, se pega. O sea, yo estoy muy contento porque seguimos ganando jugadores de las ex sub-17 y sub-20 que llegan a la máxima categoría y están demostrando que fueron preparados y que tienen condiciones. Tal vez de repente uno los veía, algunos no, se va a quedar porque no va a llegar. Sin embargo, varios de ellos están llegando. Están haciendo todo. Lo único que se puede hacer en una selección es el proceso de estar en las menores, seguir, subir hasta llegar a la absoluta. Ese es el único proceso que se puede hacer en una selección. Los perros te hablan el proceso en esta era de fulano tal. No, mentira, no existe eso en una selección. Solamente el hecho de, para eso tenés que ser el mejor en tu categoría para que te lleven a la selección de tu categoría. Tenés que ser bueno en tu club, tenés que ser uno de los mejores de tu club. El proceso lo haces en tu club, ahí es donde entrenás todos los días. Hasta que llegás a una selección, si llegás a la selección es en teoría porque sos el mejor o uno de los mejores. Y este muchacho, este chico, a mí me demuestra un crecimiento constante. Yo en cada partido lo veo más consolidado, lo veo más sobrio, lo veo más tranquilo, lo veo más dúctil con la pelota, pero también a la par hoy lo veo más fuerte, lo veo más chocador si hay que chocar, más técnico si hay que salir. O sea, estamos hablando de un joven que está jugando muy pero muy bien y que en cada partido sigue mejorando su nivel. Bueno, quiero leer sus opiniones al respecto sobre este tema y después seguiremos hablando de la selección. Hoy, por ejemplo, uno habla de una convocatoria y Bobadilla número puesto. Hoy Bobadilla es número puesto, así como es Cubas, así como es Gómez. Hoy Bobadilla es uno de los números puestos. Incluso hoy Bobadilla, para la gran mayoría, creo que es titular. Juegue con línea de 4 volantes, juegue con línea de 4 en el medio, juegue con 3 volantes. Tal vez en un hipotético caso, incluso si es para ser un poquitito más defensivo y recuperadores, hoy un doble 6 es Bobadilla con Cubas. No es Cuba con Gómez. Ahora, si querés ser un poco más mix, como para que uno de tus volantes sea más atacante, cosa que Bobadilla también puede hacer esto, hoy ahí es Cuba con Gómez. ¿Verdad? O sea, creo que por eso incluso es que Alfaro se decide más a jugar con una línea de 3 volantes. Porque eso le permite darle a Almirón la función de ser un volante ofensivo que pueda atacar más también, pero que a la hora de la defensa también pueda retroceder. Y ahí se forma la línea de 4 con Almirón, Bobadilla, Cuba y Gómez, que es un muy buen medio campo. Y arriba Enciso con ya sea Pita o Tony, ¿verdad? Pero me parece que Bobadilla ha sido un poquitito una tuerca que nos estaba faltando. No digo que con Villasanti no funcionaba el mismo esquema, pero el asunto es que Villasanti formó tanto tiempo de los equipos también
que perdían y perdían y perdían y perdían, y entonces es como una bocanada un poquitito que en ese medio campo de los que perdían, hoy haya dos nuevos como Bobadilla y Gómez y haya dos más experimentados, cosas que ya estuvieron como Cuba y Cote de Cuba, pero estoy hablando de lo largo de esta eliminatoria, no quiero hablar ni siquiera de lo más anterior, ¿verdad? Pero realmente un crecimiento sostenido de un jugador que te juega por derecha, te juega por el medio, te juega por el otro medio y te juega por izquierda. Un verdadero 4x4, al menos en estos partidos post vergonzosa Copa América. Bueno, disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman, ya estamos para hablar de este tema. Tengo que mostrarle el video de Tito Flavio enseguida. Enseguida vamos a mostrarle el video de Tito Flavio para todos los fans de Tito Flavio. Para todos los fans, para los Tito... ¿Cómo sería? Para todos los Tito lovers. Ya enseguida vamos a ella, Javi va a procesar y después ya le vamos a mostrar quién es Tito Flavio. Pero en el video salió con su pareja, con Ana Kaeli. Así que van a conocerla los dos, que suelen ladrar, que suelen escuchar a ustedes que ladran y todo eso. Y que hasta su propia cuenta tiene Tito Flavio. Bueno, ya voy leyendo sus comentarios. Muchas gracias por la sintonía, gracias por la compañía de vuelta, a todos los que están en las diferentes plataformas, a todos los que nos escuchan también por la app. Bueno, y no se olviden de dejar su me gusta, no se olviden de dejar su me gusta. Hola Lucky, buenas, ¿qué almorzás hoy? La verdad que no nos planteamos un poco todavía, estamos viendo si tiramos algo a la parrilla o si comemos algo, un caldito, algo por el estilo. Imagínate que Alfaro convoca 50 jugadores, 25 los Piraguazú contra Argentina, metemos un gol y hasta Dios le metemos en el arco a defender y ganamos, dice. Buen día, Salva, hermoso miércoles, hablar de Bobadilla, dice Lucas. Ya pagué la entrada, dice, y los 25 contra Bolivia metemos 2 goles fuera del área y volvemos a defender y aguantar el resultado. Uf, déjame soñar, dice Luqui. Buen día, Salva, aquí pagando mi entrada, que tengan un excelente día. Igualmente, Enzo. Bueno, quiero saber cómo empezamos de likes, Javi. Qué rico está el tereré. Hoy sí te pasaste con el tereré, chaval. Ayer fue lamentable. Sinceramente, ayer habrá sido el tereré menos rico que tomé en los últimos años, ¿verdad? Pero hoy sí, oye, ¿qué le pusiste? Cangorosa. Así te dijo, cangorosa se llama. Cangorosa, agrial y perdudilla. Mira, oye, salió rico. O sea, no sé si a mí nomás me gusta tanto. 33 likes y 60 en línea. Paguen su entrada, muchachos, paguen su entrada. Hay mucha gente para tan pocos me gusta. O están esperando a ver si quién es hoy el 69 y quién es el 18. Hola Oscar, lo bueno de Bobadilla, Fabri Pereira y Diego Gómez, que son jóvenes y con muy buena proyección. Esperemos que crezcan todo su potencial totalmente. 22 años. 22, 23 años. Bobadilla a su buen pie y llegada ahora le agregó intensidad y recuperación de balón, ahora es otro jugador, dice Lucas, totalmente, porque entre lo que decíamos Bobadilla tiraba más para hacer 10 que otra cosa, o sea, un volante ofensivo que otra cosa, y sin embargo hoy es tal vez uno de los mejores recuperadores y tiene buen pie para la salida. Ojalá juegue en Europa, dice Lucas. Sí, que se asiente bien en el San Paulo, que lo está haciendo, que juegue más internacionalmente con San Paulo, que creo que lo va a hacer en la Libertadores el año que viene, y que después vaya a Europa. Hola, Sala, ¿qué sabes de este muchacho Lucas Rey que juega en las inferiores del Hamburgo de Alemania? Él es oriundo de la zona de Juan de Mena, creo que es de Cordillera, eso es Cordillera, pero la verdad que no sé nada. Lucas Rey en el Hamburgo. Mira vos, Dani, todos los días sumándonos más paraguayos que juegan en Europa. La verdad que no lo conozco. Bueno. ¿Cómo estamos de likes? A ver si ayer llegamos a 110 se quedó ayer. Parece que el objetivo era 72 en línea y 48 me gusta, muchachos. Bueno,
no doy mi like todavía porque espero para el 69, dice Jorge. Bueno, además marca bien a los volantes rivales y es rueda de auxilio de Cuba. Ojalá llegue al gol pronto, dice Lucas. Sí, porque es un volante que se acostumbró a hacer goles también. Entonces creo que llegar al gol le va a hacer muy bien también para su propia confianza. Aunque evidentemente cumplir su trabajo me parece que le está dando mucha confianza, ¿verdad? Pero entrada pagada, dice Marc. Buen día, Miguel. Eso de la Copa América se puede decir que Cerro pasa por lo mismo, dice Jorge. Misma situación. Dice, buena salva de Cris. No sé qué le pasa a Cerro. ¿Quién diría que le íbamos a lavar a Bobadilla intensidad y recuperación y ahora en la parte de ataque no apareció todavía en la CL, pero ojalá sea pronto, dice Lucas? Sí, porque recuerdo que su primera convocatoria era medio resistido por la perrada. No, que pucha, ese jugador empresario, ese juega porque es el hijo de Aldo, ese es porque Cerro tiene que vender sus jugadores. Así leía que decían muchos de ustedes. Y a varios le está tapando la boca. A mí siempre me gustó, sinceramente. Les digo, del sub-17 que lo transmití. Pero me parecía que jugaba mucho más adelantado de lo que él... Y creo que ahora está jugando... me parece que le queda mejor la posición que tiene ahora. Como que su lugar en la cancha era ese. Viste que muchas veces queremos ser... Yo, por ejemplo, quería ser número 9. Yo quería ser centro delantero. Era el más alto de mi grupo, era Peamoa, me movía bien, Yo quería ser número 9. Pero sinceramente el mejor lugar donde después terminé jugando fue de lateral volante por izquierda, ¿verdad? En el fútbol. Ahí fue al final me terminé sintiendo más cómodo. Y en el futsal yo quería ser lateral, porque pateaba a todos lados, porque en realidad en el futsal, por ejemplo, en el fútbol, el que más llega a los goles es el lateral. El pivot, el que descarga el lateral, es el que entra con el arco abierto para rematar o con el espacio para rematar, ¿verdad? Y sin embargo, mis mejores momentos y donde al final terminé sintiéndome cómodo y en donde juego hasta ahora con casi 50 años es de pivot. Increíble. Y son los técnicos los encargados de encontrarte tu lugar. Lo escuché no hace mucho a Juan Ramón Jara con Pichi, que contaba justamente la historia de que él era puntero zurdo, 11, el viejo 11, todas las inferiores, hasta que una vez le dicen, no había lateral izquierdo, Olimpia no tenía lateral izquierdo, y le dice, ¿qué? Pero yo voy a jugar ahí, si ahí está Suárez, este y lo otro, le dice al técnico, ¿verdad? Sí, pero y si Suárez se lastima, este y lo otro, y justo Suárez se le pulsó, no sé qué, estaba suspendido, y entró, y a partir de ahí terminó jugando el lateral izquierdo, hasta en la selección y todo llegó. O sea, esas son las... Hola, sala de vuelta, saludos Edward. Ya pagué mi entrada correspondiente, dice, yo le veía en Cerro y no tenía mucha marca, una vez que fue transferido se consolidó en lo defensivo, dice de Cris. ¿Qué crees que aprendió de su papá en el campo, heredó de él? Dice, y uno era arquero, Jorge, no puede comparar. Fabri, Peralta, Mian Bodella, Wilder Viera, Junior Noguera, 4 muy buenos mediocampistas que sacó Cerro. Lástima que Wilder se lesionó y no pudo recuperar su nivel y Noguera fue a perderse en 2 de mayo, dice Dani. Buena temporada tuvo Noguera en 2 de mayo. En Cerro no le dieron la chance que él, dice Miguel. Hola Salva, hola Arnaldo, hola Salva, ¿dónde está la foto de Tito Flavio? Enseguida vamos a mostrar el video de Tito Flavio y Ana Kaeli. Enseguidita, denme un tiempito, ahí Javi está procesando el video de Tito Flavio y Ana Kaeli. Vamos a mostrar los dos, son igualitos, son de la misma raza, uno es macho, Tito por supuesto es macho y Kaeli es hembra. Son pareja, ya tuvieron 3 cachorros hace un año aproximadamente. Y ya le vamos a mostrar enseguida. Ya con Rubén Darío. Enseguidita. Bueno, antes decía así, ¿verdad? Ahora ya creo que ya no dice más. Bueno, voy a seguir leyendo sus mensajes. Chicos, probablemente hoy no voy a poder hacer el de las 14. Voy a tratar, pero probablemente no. Tenemos que salir apenas termina esto a las 12. Surgió un almuerzo que tenemos que ir a participar.
O sea, la excusa es el almuerzo, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que juntarnos con algunas personas y no sé si llego para las 2. Si llego, le metemos y igual Javi ya va a preparar todo por las dudas, ¿verdad? Pero vamos a estar esta tarde con la Copa Paraguay, eso sí, vamos a estar con la Copa Paraguay. Indefectiblemente, eso sí vamos a estar. Primero juegan Libertad Sudamérica, eso va a ser a las 17:30 y posteriormente el partido de Ameliano con Olimpia, que va a ser a las 20 horas. Vamos a estar con los dos partidos hoy. Bueno, ya sigo leyendo sus mensajes. Un ratito. Tengo que contestar este mensaje que es fundamental, sobre todo para la fecha. Estas fechas son... Ya saben los que yo les he contado a ustedes. Creo que ustedes todos también están en lo mismo. Bueno. Hola Salva, ¿dónde está la foto? Ya enseguida, Morrison, enseguida. ¿Está lesionado, suspendido Bobadilla? Dice, no. Él no está suspendido. Él está para jugar. Está para ser convocado de vuelta. Está para jugar de vuelta. ¿Cómo harías tu equipo contra Argentina y Bolivia? ¿Cómo te gustaría formar con lo que te gusta? Dice Arnaldo. Y ya hablamos mucho de eso. Yo soy partidario de poner todo un equipo contra Argentina y otro equipo contra Bolivia. Vas a mentar el equipo contra Bolivia con los que entren en el segundo tiempo en el partido contra Argentina. Que los que son titulares contra Argentina sean suplentes contra Bolivia y completar ese equipo contra Bolivia con jugadores que juegan en la altura. Hacer un 5-4-1 contra Bolivia o un 5-3-1-1, ¿verdad? Mantenerlo a Gatito en el arco, o en todo caso si se lo convoca a Pipo Jiménez, ¿por qué no? Darle un poco la oportunidad de cumplir el sueño también de jugar, un arquero que hace más de 10 años juega en la altura, que ya ha jugado un montón de veces en el alto, ha estado en el Guarri encima, y lateral derecho, bueno, va a reaparecer Juan José Cáceres, que no va a poder jugar contra Argentina. Después lateral izquierdo Sandes, que seguramente no va a jugar, que ya demostró en la altura de Quito que tiene buena respuesta a la altura. Ver quiénes pueden ser los centrales, creo que uno de ellos debería ser David Robles, que hace años juega también en la altura de Bolivia, de varias ciudades de Bolivia, y está atravesando un muy buen momento. Ha sido un jugador importante en clubes grandes de Bolivia también, central. Ver con quién ponerlo, ¿verdad? Si Fabián Balbuena no juega ponerlo a Fabián Balbuena. Creo que puede ser Balbuena, Roble, Balbuena y ver quién más tenemos para que juegue como central por izquierda. Y Sandes, ¿verdad? O si no, armar una línea de 4 en el fondo con esos 4. Pero armar también una línea de 4 volantes en el medio. Sí va a ser más fácil analizar con los jugadores que tengamos, ¿verdad? Con los que sean convocados cuando tengamos la lista, pero en el medio puede ser con 4 volantes de marca, ¿verdad? Habrá que ver quiénes pueden ser. Y arriba, bueno, me encantaría, creo que es una muy buena oportunidad de poner a un rápido, acostumbrado este año a jugar en la altura como Alex Cáceres. Y de 9 empezar con Alex Arce. O en todo caso, 2 puntas bien punta. Ayaité, arriba le dejamos a los dos, uno un poco más atrás y el otro más adelante, Alfio y Alex Cáceres. Y salimos con pelota larga, porque al pedo ese contragolpe corriendo, no, ese es al pedo. La única manera de contragolpear en La Paz, o sea, en la altura, y más todavía en el alto, es sacando una pelota larga y que se la vea a nuestro delantero allá. Mientras tanto,
Mediocampistas y defensores se quedan a recuperar el aire. Ese para mí es creo que un 4-4-2 en ese sentido. El 4-4 para defender. Los 4 de atrás para tratar de sacar todo lo que se pueda y los 4 del medio para evitar que los bolivianos pateen tranquilos. Y los 2 allá arriba a morirse cada vez que la pelota le llega. Yo creo que habría que plantear así, ¿verdad? Creo que. Y contra Argentina poner lo mejor que tenemos. Básicamente con el esquema que venimos aplicando, pero sin priorizar, o sea, priorizando el arco en cero siempre, ¿verdad? Pero buscando también ganar. Así como se hizo contra Venezuela, ¿verdad? Cierto, Argentina no es Venezuela, todo lo que quieran, pero nosotros tenemos que seguir ganando de local. Creo que acá tenemos que jugar una línea de 4 en el fondo, con 3 volantes, con 2 por fuera y 1 de 9. Para mí es clarito, incluso le voy a dar a mi equipo. Ahora ya le voy a dar a mi equipo contra Argentina. Contra Bolivia tengo que ver primero quiénes son, pero ahora le voy a dar a mi equipo contra Argentina. Hoy, ya. Gatito, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso. Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso y Tony Sanabria. Fatoula Uva, de A1. O de A2 también, pues. Está muy elegante la introducción que hace Sala. Los jugadores nuestros ya tienen en su ADN el raspar y dar todo y sumarle el juego con la pelota es muy interesante y suma mucho, dice Mr. Madrid. Bobadilla es más que Villasanti, dice Juan. Verás, sobre le mufaste a Bobadilla ya. Espero que esta vez te equivoque, Juan. Espero que esta vez te equivoque. Bueno, lo mejor de todo es que todos subieron de nivel. Tenemos recambio en todas las posiciones, dice Miguel. ¿Quiénes juegan en los laterales? Para mí, Velázquez y Alonso Sández, dice. Al fin le vamos a ver a Tito que flauta. Dice, bueno, vamos a ver, le tenemos ya a Tito. ¿Podemos mostrarle a los muchachos quién es Tito Flavio y quién es Ana Kaeli? Nadie pregunta por Ana Kaeli porque Ana Kaeli pues, es silenciosa, pero es más rompebola que Tito. Tito es el asunto que ladra mucho y por eso le conocen y se hizo famoso porque le escuchaban ustedes de fondo. Pero Ana Kaeli es más juguetona, Tito es más tímido para la cámara, ¿verdad? No quiere salir él en cámara y eso, ¿verdad? Pero esperen que no está todavía, bueno, está rendereando tu video. Bueno, así se dice todavía, renderear. Yo pensé que ese término ya pasó de moda. Así se dice todavía. Ah, de hola yo periodista, pues. Yo soy un ex periodista. Ya ni editor no puedo decir que soy, ni productor mucho. Sí, productor comercial, sí. Productor comercial, sí, soy. Sí. Porque ni los programas no produzco, no hago los más programas. Nosotros venimos a hablar nomás, a hablar pelotudeces y a dar nuestras opiniones y compartir con la gente. No hay programas. Eso justamente le expliqué al licenciado Jorge Aquino la pasada y me dijo, ¿qué día vas a hacer tú? No, yo no hago programas, Jorge. Le dije, así. Pero igual, eso es como un programa, me dice. Otro estilo nomás es. Y puede ser, le dije, pero para mí no es un programa, le dije, para mí es una charla con los muchachos, le dije, cada uno, yo doy mi opinión, ellos dan su opinión y compartimos. Sí, suelo escuchar, espectacular, está hecho. Una nueva temática. Bueno, yo sigo páginas del Inter de Porto Alegre, Sala, y veo que lo quieren a toda costa. Cristian Paredes de la MLS, él creo que es paraguayo, no sé nada más ni de qué club salió, de Sol de América salió Dani. De Sol lo compró jovencísimo, lo compró el América. Y el América lo volvió a vender y está jugando muy bien, ya fue campeón en la MLS. Y ahora, por lo que veo, se hizo volante tapón. Él era un volante por derecha, que se hizo después doble 6, volante central, más o menos la posición que anda jugando Bobadilla, Villasanti, eso, más o menos así era su. Pero hoy me contaron, porque no lo he visto mucho, que juega más posicional. Y no sería mala idea convocarlo, aparte joven, también. Él y Ojeda dice que anda jugando muy bien también. Ahí tenemos dos volantes jóvenes que, ¿por qué no? Podrían ser los volantes en Bolivia y estar acá a la expectativa.
Y si por ahí lo convocan a Franco Cristaldo, ahí podemos tener Villasanti, Paredes, Ojeda y Cristaldo, aunque me dijeron que Richard Sánchez hace convocado. Richard también es otro que tiene mucha experiencia ya en la altura de México. Entonces, ¿por qué no? Puede ser Richard Sánchez, Villasanti, Ojeda o Paredes y Franco Cristaldo, o los cuatro, no sé. Pero tenemos opciones, chicos. Eso es lo bueno. Tenemos opciones. Eso es lo bueno. Sinceramente hablando, eso es lo bueno. No como vender a Sores, no va a jugar, o mentir a Sores, ya perdemos, no jugamos ahí. ¿Verdad? Creo que por ahí pasa un poquitito hoy las opciones que podemos manejar, ¿verdad? Así que podemos ir hablando y mucho vamos a ir hablándolo. Nosotros ya estamos en modo albirroja. Nosotros prácticamente 2 de los lives al día son del albirroja. De vez en cuando la paraguaya en Premier League puede ser, pero bueno. Ahí está Tito, no, esa es Kaeli. Ahí miren chicos, esa es Ana Kaeli. Es la esposa de Tito Flavio Vespasiano. Esta es Ana Kaeli. Ella es juguetona. Ella se fue cuando entré esta mañana a la radio. Ahí está ahorita. Ellos venían del patio. Ellos están libres a la mañana. Ahí está. Y Tito no aparecía todavía. Después él se va a llamar a ese es Tito Flavio, el del cosito verde. Ahí está Tito Flavio. Tito Flavio Vespasiano. Él es tímido. Cuando pilló que le estábamos filmando, se puso, le agarró la timidez. Y ahí estaba con su, le quería, malicia ñaca ñaca ante la hipotada. Él estaba con ganas de ñaca ñaca, parece, con Kaeli. El más negro, el negro de Tito Flavio, y la marroncita es Ana Kaeli. Ahí está Tito. A ver, ahí yo le decía Tito le decía, y no me daba bola. Ahí sí, ahí me daba bola. Pero estaba medio tímido. Y la otra estaba loca. Bueno, ahí ya le mostré más o menos, ya que tanto querían. Esos son Ana Kaeli, la marroncita, y Tito Flavio, el más negrito. Ahí ya le vi, Armando. Es bueno saber que hay muchos recambios, dice. Cualquiera que entre se sabe que va a cumplir, ya sea Villa, Gómez, Bobadilla, Cuba, dice Arnaldo. Hoy por ahí Alonso titular indiscutido en la selección. Hoy, sí, hoy por hoy. Sí, Miguel, totalmente. Hola, Salva, Bobadilla está lesionado, ojalá llegue para el combo. Yo creo que, o sea, a mí me dijeron ayer que va a llegar. Que igual va a ser convocado porque la expectativa de recuperación incluso le daría el tiempo de esa semana previa. Pero pongámosle que no llegue. Juega Villasanti. O sea, no sé. Hola, Salva. Brian Ojeda, lo que debería ir a jugar en Brasil, dice también. ¿Por qué no? Saludos, Salva, acá desde el trabajo. Un saludo, tomen que agua, muchachos, con Carlito a full laborando. Salva Chan, dice, gracias, Ángel. Ya va a poner Ángel. No, hay otra. Bueno, ahí ya le vieron a Tito Flavio y a Ana Kaeli, entonces. Ya que le querían conocer a Tito Flavio, le presentamos también a su esposa, a Ana Kaeli. Buen día a los mundialistas. Ya se les transfirió los 50 millones, dice César. Jamás hubo 50 millones. Yo no sé quién lo que inventó eso y de dónde salió eso. No sé. Aparte, pretender clasificar de rebote así. Cerro, el que tenía toda la posibilidad de clasificar. Si Cerro llegaba a los cuartos de final ganando todo su partido local, iba a tener más puntos que Nacional. Pero si no le gana ni a Bolívar ni a Alianza de local, no puede pretender tampoco esas cosas. No sé, ni no recuerdo. Y Olimpia, pues ¿cómo va a pretender si ni no se clasificó? Yo dije eso y me mataron de los dos lados. Y Cerro contento, pero Cerro era el que tenía la chance deportivamente. O sea, Olimpia sin jugar y todo hizo mejor campaña que Cerro jugando 4 años. O sea, yo soy cerrita y no voy a estar orgulloso tampoco por eso. Yo jugué 4 años y uno que jugó 3 años o 2 años, creo, 3 años, hizo más puntos que yo. No, es para tentarle mucho a los olimpistas por eso. Así como los olimpistas no tienen nada que tentar tampoco si no se clasificaban. Si Olimpia se clasificaba y ganaba un partido como local,
Un partido nomás Olimpia tenía que jugar y ganar como local. Uno. Ah, pero no jugó. Entonces, ¿cómo va a ganar? Entonces, ya poina Olimpista y Cerrita. Vamos a dejarnos el termo. Eso porque me parece que ninguno de los dos tiene razones para cargarle al otro. Ninguno de los dos. Uno, teniendo la posibilidad deportiva y clasificado y jugando, no fue capaz de pasar la primera ronda. Y otro, sí que ni no se clasificó. Entonces, ya poina, termistas. Alonso está en su prime, ayer River no hizo un carajo, Varero está con un bajísimo nivel, pide selección. Dice, no, Varero no está hoy. Javi, escucho el live de ayer, lo de que el otro Mitaí le puso cualquier cosa al tereré, entonces dijo, él me puede ganar en todo y ser más valé, pero yo le gano haciendo tereré. Hoy está Javi Chegallo, dice, sí, pero hoy tardó 46 minutos para ir a traer 3 miserables chipazos O y 3 remedios de acá a 2 cuadras y media. 46 minutos, hoy le cronometré. Demasiado mucha gente dice que había en el súper. Pero él no entró en el súper. Eso me dijo, ¿por qué venir recién? Le dije, había demasiado mucha gente en el súper. Pero ¿dónde veo yo la poner en el súper? Y le dije, la chipería está enfrente al súper y atienden 2 chicas. Y nunca hay más de un cliente a la vez. Pero hay 2 chicas. O sea que ahora la charla ya no es con una, ya es con 2. Y la señora del Pojano está ahí en la esquina de la ruta, frente a la farmacia, frente a la esquina del súper. Y que sí, a veces hay gente comprando, sí, de repente un auto, pero están 2. Está la señora que está siempre sentada y está la hija, que es la que se va a repartir lo que vienen a pedir su auto y compañía, ¿verdad? O de su moto. Pero también, yo creo que Javi, la chica estaba muy ocupada vendiendo a los transeúntes y él le esperaba ahí con la señora, ¿verdad? Lo más probable. No sé por quién salió, porque su papá no era así. Su padrino tampoco soy así, yo tampoco no soy así. El like 53 dice, no sabía que era hijo de Aldo, dice Alejandro. Sí, es el hijo de Aldo Bobadilla. Like 54 dice Julio. Damián Bobadilla para mí siempre me gustó y demostró un gran nivel ya desde Cerro, pero cuando se fue al San Pablo se potenció mucho más y ahora ya tiene mucho más ritmo e intensidad jugando en una liga importante, dice Eduardo. Totalmente. Me recuerda a una serie de un chico que fue fichado por un club de primera, jugó una temporada entera de delantero y después le cambiaron a lateral izquierdo. Tuvo que aprender a defender desde cero, dice Juan. Sálvate, dejo mi like correspondiente, se viene Fausto a la selección, dice. Sí, pero no creo que para este año ya es imposible. Para esta convocatoria ya es imposible. Ahí vamos a ganar otro volante de recuperación, de salida, de buen pie, de mucha intensidad. Hoy día tal vez uno de los mejores volantes del continente. ¿Para qué Maraña y en Botaveta? Y que él, jugando en este nivel y que probablemente a fin de año se vaya a Europa, decida jugar por la selección paraguaya y no esté pescando por jugar por la selección argentina. Me han decir, no, pero Argentina tiene mucho. Sí, pero cada vez los volantes argentinos, los volantes de marca, de recuperación, siguen siendo los mismos. No están sacando nuevos. Y no sé si para a mí nomás me parece o no, pero cada vez juegan en clubes que ya no están tampoco, ya no son todos top como eran hasta hace poco. Y este muchacho tiene 24, 25 años, está... ojalá ahí vamos a ganar otro... A mí los nacionalizados que van a sumar me gustan. Pero sumar, nacionalizar, eso que no sé quién dijo, hay que nacionalizar un fulano, era defensor central. No necesitamos defensores centrales. Otro arquero, no, por favor. No sé. Delantero, no. Posición de enciso y eso, no. Ahora, un volantes de marca y de salida, sí necesitamos. Ahí tenemos 4 nomás tenemos. Si le damos a incluir a Diego Gómez, tenemos 4 hoy. Villasanti, Bobadilla, Cuba y Gómez. A no ser que lo potenciemos y comencemos a darle más y más y más a Ojeda y a Paredes, que también son jóvenes. Pero no tienen la experiencia y el ritmo y el juego y la categoría que ya están demostrando, por ejemplo, tanto Cristaldo como sobre todo Fausto Vera, ¿verdad? ¿Qué tal, Salva? Se va a hacer el especial esta tarde de Maldini y el Mundial 2002, como dijiste la vez pasada. Y esa es la idea, David, pero no sé si va a llegar, será. Aparte,
Seguro que algunos se van a enojar. Dijiste que vas a hacer y no vas a hacer. Yo tengo cosas. Vamos a facturar. Porque acá nomás el mediocampo de Argentina lo tenemos que encimar bien, esperando, ¿verdad, Salva? ¿Quién tiene que tomar a quién ahí? Dice. Y vamos a hablar después de eso. Yo ya le conocía a Damián Bodella ya cuando jugaba en la escuela de fútbol AFA en el 6 de enero, ahí en Fernando de la Mora. Dice, ya demostraba muy buenas condiciones, dice Edward. Bobadilla titular en los 2 partidos, decís, Salva. Dice, no. El que sea titular en el primer partido no creo que esté para ser titular en el segundo. Porque la intensidad con la que se tiene que jugar para tratar de ganarle a Argentina va a fusilar a los jugadores. Y tal vez si se jugaba de vuelta, no sé, en Montevideo o después en Santiago o en otra cosa, pero vas a ir a jugar a 4.000 metros sobre el nivel del mar, viejo. Está fusilado y te va allá, si apenas lo respiras ya, fusilado y en recuperación física, no. Al alto tenés que irte con todos los pulmones y todo tu cuerpo, cada músculo, cada vena en excelentes condiciones. Salva Alfaro mira todas las inferiores anteriores de la selección, por eso convoca sorpresivamente capitanes de camada, por ejemplo Saúl Salcedo, Wilder y justamente Bobadilla titular en su equipo, dice Uli. Jeremías Villanueva se llama la próxima joya de Cerro, él es de Santiago de las Misiones, había ido a Cerro con Ronaldo de Jesús, quien también es misionero, solo que Villanueva es unos años más joven, dice Dani. Y vamos a ver, ojalá. Buenas, Salva, hola Ever, de Salvavista hace unos días una publicación donde la gente pide que vuelva a transmitir los partidos, está la gente, dicen, bueno. ¿Pensás, Salva, que Wilder Viera debería ya salir de Cerro? Totalmente. Qué bien le vendría a jugar un equipo brasilero de media tabla de ligas europeas, sin lugar a dudas. No está jugando los últimos 2 partidos en San Pablo. Está lastimado, Miguel. Está en etapa de recuperación. Se retiró Salva del Puerto. ¿Quién comentaba ahora? A mí me gustaban sus comentarios. Y no sé si se retiró. Llegó a la jubilación. Eso no significa que se retire. Yo conozco muchísima gente que se jubiló hace mucho y sigue trabajando. Ayer he visto el partido de River versus Mineiro. Junior Alonso se mandó un partidazo. Le borró a Borja marcando bien sólidamente. Adán Barreiro entró y estuvo muy flojo de vuelta. Dice Edward, estoy de acuerdo. Creo que van a poner a jugadores de Bolivia. Yo tengo mi duda. Yo creo que sí. Por lo menos 2 de titular y un par en el banco. Ahora que estamos bien, se resaltan los nombres de la defensa. Salva, tenemos defensas que seguro jugarían en varias selecciones de Sudamérica, dice Lucas. Totalmente. Hola, Mater Salva, una pregunta que tengo desde chico. ¿Está bien que cuando un chico se empieza a tener interés por el fútbol, solo se interesa exclusivamente por el fútbol de selecciones? Dice. Exclusivamente por el fútbol de selecciones. Como aficionado. No, está bien que se interese por un club, que sea sano también, pero que el interés sea sano, que no llegue al fanatismo estúpido, o sea, que no llore porque ahí perdió su equipo y se quiere matar y que esto y lo otro. No, el fútbol, hoy perdés, mañana ganás, viejo. No sé. Sí, te molesta cuando perdés, pero no. Grande Alfaro, Jaque Salva, ya dijiste todo cómo vamos a salir, pero probablemente ese es lo que yo digo, probablemente va a haber un cambio en ese equipo, muchachos, contra Argentina. Es lo que le digo, probablemente va a haber un cambio. Probablemente. Vamos a hablar después ahora. Yo jugaría con Alex Cáceres y Héctor Bobadilla arriba. Claro, puede ser. Alfio también. Héctor es un poco más de salir y Alfio un poco más de entrar al área, ¿verdad? Y Alex Cáceres es el que te puede dar ese contragolpe que de repente los perros quieren, ¿verdad? Pero Héctor Bobadilla es un tipo más... Bobadilla, a ver, salvando la distancia. Bobadilla es un delantero que tiene algunas cosas del estilo que jugaba cuando se hizo delantero Salvador Cabañas, ¿verdad? Más o menos así. No digan, ay, que con las comparadas, no. Pero para que se entienda más o menos, no. Yo jugaría con Alex Cáceres y Héctor Bobadilla arriba y Arnaldo. Bueno. Alfaro con Ecuador le ganó de visitante a Bolivia. Dice 88 y 64 likes. Ponga que los perros, dice Lucas. En mi caso, recién en la adolescencia me interesaba el fútbol de clubes. Antes solo selecciones, perdón. Dice, sí, está bien, Wally. Está bien. A mí antes solamente me interesaba a nivel de clubes, porque en esa época nuestra selección, bueno, viví lo del 86, ¿verdad? Pero después, decepción. Y la selección no generaba mucho. La selección comenzó a generar otra vez después de la clasificación al Mundial de Francia. A partir de ahí recién. Me parece bien la convocatoria de Alfaro, pero si alguien me decía
En el pasado que íbamos a jugar con jugadores de la Liga Boliviana en la selección, yo iba a pensar que nos volvimos locos, dice Mateo. Sí, yo también. Salva le lee la mente a Alfaro, igualito va a ser el planteamiento, dice Juan. Ahí si Juan dijo eso, va a cambiar todito su planteamiento Alfaro. Bueno. Salva, hablando en serio, ¿será que los jugadores van a dar todo solo por un partido en la selección y después no ser convocados nunca más? Para mí no me parece bien, en mi opinión, Móvico, Sheikouata, dice Ariel. Yo no creo que no quieran dar todo por la selección, es su gran oportunidad, es la gran posibilidad que el mundo les vea, es la gran chance, incluso para ellos, que hoy día, excepto Alfio, no están en los grandes de Bolivia. Mínimo, si hacen un gran trabajo, mínimo van a conseguir 10 tronjes o bolívar para el año que viene. Económicamente, o sea, independientemente al corazón, que creo que van a poner, muchos van a cumplir sus sueños. Para Pipo, por ejemplo, toda la vida de arquero, casi 40 años ya, y tener la posibilidad de ser convocado nomás, ya tiene algo para contarle, por más que sea porque juega en la altura, ya tiene algo para contarle a sus nietos. Alex Cáceres estuvo jugando la intermedia este año. La intermedia estuvo jugando. Y de repente tener esta posibilidad. El hecho de ser reservado nomás luego ya. Y es joven. Eso quiere decir que se lo está viendo, que se le tiene en cuenta. Y después, caso de Cáceres, por ejemplo, joven. Bobadilla joven. Una cosa de Ecuador acostumbrado a la altura que Paraguay jugando a la altura, en este caso el alto por la victoria de Ecuador en Bolivia, dice, claro, eso fue en La Paz. Mi equipo es igual, Salva, estamos en la misma para enfrentar a Argentina, dice Arnaldo. Retractate, Juan, dice, hola Salva, hola muchachos, ahora que dijiste eso que ya completamos la línea media con los análisis, nos damos cuenta que en serio muchos repuntaron, dice Richter. Baebio 64 like, nomás dice Mark. Jaupey y Salvador, ¿será va a haber un nuevo nacionalizado convocado en este combo? Dice. Y aparentemente Cristaldo, ese es el gremio que sí, Franco Cristaldo. Aparentemente él, Juan. Ya hay 69, dice Rister. Hay 69 acá presente. Muy bien, Jorge. Jorge esperó para hacer el 69. Muy bien, Jorge. Si planchamos el partido y le cortamos el juego y de repente presionamos, ahí está la clave de saber los momentos en cuál replegar y presionar, y la conexión en Ciso Almirón pitan los contras, dice Lucas. Ojalá que el Vikingo cambie de equipo, dice. Ojalá. Salvador, ¿cómo le da la selección para ese próximo partido contra Argentina? Bien. El rendering más que nunca es un lenguaje de ahora, se usa normalmente en la edición audiovisual, dice. No es solo de ahora. Cuando nosotros empezamos a utilizar la edición digital, pasar del Betacam a la computadora, ya se hacía el render. El render. Pero cuando eso, si tu material duraba 40 minutos, tu render duraba 40 minutos. Y a veces te empezaba de vuelta tu render a bella ulema. O hacía ediciones de 2 o 3 minutos.